la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión 134 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 135 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el que comunica que la Sala acordó remitir a la Comisión de Educación el proyecto de ley que establece medidas para fomentar el diagnóstico temprano de la escoliosis en las comunidades educativas y de la salud, una vez que sea despachado por la Comisión de Salud. En virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del inciso tercero del reglamento de la Corporación, la Comisión de Educación tiene un plazo máximo de 30 días para evacuar el correspondiente informe, una vez recibido de parte de la Comisión de Salud. Correo electrónico del asesor legislativo de la ministra de Salud, a través del cual informa que la ministra no podrá concurrir a esta sesión debido a temas de agenda previamente contraídos. Sin perjuicio de lo anterior, queda a disposición para remitir la información que se requiera por oficio, haciendo presente que las atenciones y estado de salud de las personas, dado que tienen el carácter de datos sensibles, al amparo del artículo 12 de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, no pueden ser informados a terceros, sino solo en los casos que la ley autoriza. Finalmente, correo electrónico del presidente del Centro de Alumnos del LIMBA, señor Salvador Arias, quien excusa su inasistencia a esta sesión por motivos de fuerza mayor y señala que espera que la instancia sea fructífera en colaborar con las necesidades urgentes de la comunidad, poniendo al centro el bienestar de sus compañeros. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Palabra sobre la cuenta. Diputado Badilla. Presidenta, el motivo por el cual estábamos convocando a la ministra de Salud, dijimos, Ajá. para que se refiriera a qué tema era en particular. A este tema, fue a solicitud del diputado Cornejo, que fue el solicitante de la sesión. Es que, Presidenta, precisamente por eso hago la pregunta. Creo que el diputado Cornejo hizo una exposición bastante contundente para solicitar la presencia de la ministra. Yo encuentro lamentable que ella no esté presente. Y creo que a lo menos nosotros debiéramos hacer llegar una nota de molestia respecto de su inasistencia, porque ni siquiera se tomó el trabajo de enviar, no sé, algún subsecretario que la pudiera representar. Creo que no es menor el hecho, por lo tanto le solicito, Presidenta, que hagamos ver la molestia de la Comisión por su inasistencia a esta comisión. Muchas gracias, diputado Badilla. Solamente puntualizar que a veces aquí hemos tenido problemas también con los reemplazos de los ministros, así que ojalá que de aquí en más tengamos la voluntad también de recibir a las personas que designen los ministros en subsidio de su asistencia cuando ellos no puedan asistir. A propósito de las palabras del diputado Badilla, porque yo también creo que lo más importante es avanzar, pero de todas maneras hago la consulta. ¿Habría acuerdo de la comisión para la nota sugerida por el diputado Badilla? Diputada Mónica Arce. No, es que ya envió una justificación. Presidenta, gracias. Bueno, saludar a los invitados que sí vinieron. Me sumo a las palabras del diputado Bobadilla, creo que por eso era una sesión especial, pero no tan solo hay que hacer llegar, creo yo, la carta de molestia al Ministerio de Salud, que por lo demás tampoco envió a nadie de reemplazo, ¿cierto? Sino que respecto del otro invitado que también presentó excusas porque entiendo que tampoco envió a una persona en reemplazo. Eso, presidente. ¿El centro de estudiantes del Instituto, o sea, del Internado Nacional Barro de Arana? Sí. Las dos personas que se excusaron, una es la ministra de Salud y... Diputado Cornejo y diputado Schubert. Gracias, Presidenta. Respecto a lo señalado en la cuenta, donde tenemos las excusas de dos de los invitados que eran importantes a partir de los graves hechos de los cuales tomamos conocimiento y que motivaron principalmente que de manera unánime y transversal los miembros de la Comisión de Educación aprobáramos el que se llevara a cabo esta sesión especial. Me parece del todo preocupante porque precisamente la apertura de estos espacios tiene por objetivo el poder conocer de los distintos ámbitos, de las distintas áreas y también de quienes de una u otra manera son los directamente afectados
con la situación que está ocurriendo y que todos entendemos que es gravísima al interior del internado Barros Arana. Por lo tanto, de verdad, más que una nota de reclamo, creo que sería del todo importante que el documento que nosotros enviáramos al Ministerio de Salud tuviera por objetivo el que pudiéramos conocer el por qué efectivamente la ministra no pudo concurrir a esta sesión especial y además las razones porque normalmente tenemos la oportunidad de que haya algún subsecretario o que haya alguien que en este caso al ministro o ministra los pueda reemplazar en las sesiones que son convocadas para este efecto. Y por otro lado también, considerando que en el caso del centro de alumnos, por las características que son menores de edad, que efectivamente deben venir acompañados, me imagino yo, por algún adulto, deben tener permiso del establecimiento educacional. Creo que también sería importante poder conocer las razones por qué en definitiva no vamos a poder tener en esta sesión especial la presencia de los alumnos, de quien los representa. No sé si en este caso es el presidente del centro de alumnos quien se ha excusado, no sé si es algún vocero, pero particularmente, el presidente. ¿sí? Pero particularmente era muy importante en esta sesión conocer no solamente el testimonio de los hechos graves que ocurrieron con la explosión que se produjo al interior de un baño, con varios alumnos que fueron quemados y resultaron heridos en esa oportunidad, sino que también hubiésemos podido conocer cuál es la situación de los alumnos al interior del establecimiento educacional, cuáles son las razones que en definitiva los llevan a ellos a encontrarse en esta situación, en esta condición donde menores de edad están elaborando artefactos explosivos, artefactos incendiarios al interior de un establecimiento educacional tan importante. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputado Schubert. Muchas gracias por su intermedio. Saludo a los presentes. Sí, efectivamente es muy lamentable que esta sesión fue establecida extraordinariamente para conocer de este tema que es de suma gravedad. Así lo entendemos nosotros, así lo entendió la Comisión y por eso era importante obtener los puntos de vista no solamente del Ministerio, sino que de distintos estamentos. Era muy importante la presencia de salud y también del centro de alumnos. Y ahora nos vamos a quedar con una visión parcial y pudo haber sido muy beneficioso para la discusión y para lo que venga después el tener conocimiento y la mirada de todos ellos. Además podríamos haberlo recibido, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, sobre todo por Zoom. Yo creo que no había habido, siempre lo hemos hecho en muchas oportunidades, no habría habido problema en recibirlos por Zoom si tenían problemas para desplazarse o para estar acá sin el acompañamiento de un adulto. Y por último, le solicitaría por su intermedio a la señora secretaria si puede certificar con qué fecha se remitió las invitaciones, porque esta sesión no fue acordada la semana pasada. La semana pasada tuvimos nosotros votación del proyecto de ley de presupuesto, por lo tanto fue anterior, es decir, tuvieron aproximadamente 15 días para adelantarse y saber que esta importante comisión iba a sesionar para este fin y por lo tanto creo que es aún más inexcusable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Diputada Serrano, y cerramos el punto. Muchas gracias, Presidenta. Primero saludar a los colegas, a la subsecretaria presente. Yo creo que, bueno, tal como lo decían los colegas anteriormente, esta es una comisión que se ha agendado con harto tiempo, que tiene mucha relevancia y que también era importante conocer también la visión de la comunidad educativa, y en eso también estaban los estudiantes. De hecho, nosotros lo habíamos pedido directamente. Sin embargo, y no conociendo el detalle de el por qué se excusan por fuerza mayor, yo creo que sería importante, si es que ellos, como no van a poder estar dentro de esta sesión, que quizás nos puedan remitir una carta como centro de estudiantes, también dando a conocer su punto de vista. Yo creo que esa es la manera que nosotros pudiésemos subsanar esta situación. Muchas gracias, diputada Serrano. Ahora, diputados, que solo para intentar cerrar el punto. Luego, si es que no está cerrado, le doy la palabra, pero quiero intentar hacer un esfuerzo de síntesis. Lo primero, ¿habría acuerdo para enviar, que es lo más sencillo, creo yo, ¿habría acuerdo para enviar una nota de molestia al Ministerio de Salud por su inasistencia? ¿Habría acuerdo, entonces? Acordado. Ahora, respecto al centro de estudiantes, yo quiero también manifestar mi posición personalmente. Yo no estoy de acuerdo con enviar una nota de molestia al centro de estudiantes porque creo que la situación es bastante distinta con un ministerio. Una autoridad tiene otro grado de responsabilidad con esta comisión, esta instancia. Entonces quería someter al acuerdo de la comisión la propuesta de la diputada Serrano de que le respondamos al centro de estudiantes solicitando una carta. En ese documento los estudiantes nos puedan dar cuenta de su posición respecto a esta situación y que eso insume también las acciones que tomemos desde esta comisión. ¿Habría acuerdo con ello? Diputado Schubert, por supuesto.
Gracias. ¿Sabe, Presidenta, y si les damos la oportunidad de en otra sesión por Zoom recibirlos? Es una En vez de la posibilidad, carta. pero eso no nos garantiza que quieran asistir. No, pero como una opción. Yo creo que una alternativa para ellos, que sepan que puede ser por Zoom. Tal vez eso les da más tranquilidad. Diputado Cornejo, diputada Serrano. Gracias, Presidenta. Yo creo que si uno es objetivo respecto de las características de la situación a la que han estado enfrentados los alumnos, que además de ser grave, me imagino que hay al interior del establecimiento educacional una tensión importante, entendiendo que tenemos alumnos que están pasando sin duda alguna por un conflicto al interior del establecimiento educacional. Aquí tenemos jóvenes estudiantes que están en proceso de formación y que todos entendemos que son las futuras generaciones de nuestro país. De los hechos ocurridos, donde resultan gravemente quemados una cantidad importante de los alumnos, yo pudiera entender que es difícil para los dirigentes que hoy día los representan poder estar aquí y quizás enfrentar a los medios de comunicación, a los parlamentarios, que tenemos muchas preguntas que hacerles, e insisto, no es un interrogatorio. A nosotros lo que nos preocupa es saber cuál es el fondo de la razón que lleva a alumnos de un establecimiento educacional a estar en un baño confeccionando elementos explosivos, elementos incendiarios. Y creo yo que no debe ser fácil. Quien conduce el establecimiento educacional, sin duda alguna, que también tiene que dar una cantidad importante de información para que nosotros podamos entender a lo que estamos enfrentados. Y por lo tanto, Presidenta, yo creo que no es una carta de queja ni de reclamo a los alumnos. Yo coincido con la diputada Serrano. Creo que tenemos que tener particularmente un cuidado respecto de estos jóvenes en esta etapa de sus vidas, y quizás efectivamente sea más tranquilizador y más cómodo para ellos el que pudieran efectivamente en una próxima sesión estar en una videoconferencia junto con nosotros, acompañados quizás, ¿cierto?, por algún otro profesional del establecimiento educacional, para que pudiéramos resolver las inquietudes que todos nosotros tenemos y que son muy importantes poder conocer para atender esta grave situación de la cual estamos todos muy preocupados. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Solo informarles a las y los integrantes de la comisión, un segundo, diputado Badía, estaba la diputada Serrano y después usted, que nos acaba de llegar una excusa del Centro de Padres de Limba, que no podrán asistir tampoco a la presente sesión. Entonces, por el momento contaríamos con la presencia del Ministerio de Educación, que viene acompañada de la Agencia de la Calidad, con su secretario ejecutivo y el superintendente de Educación. También viene llegando, según mi información, el director de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco, pero no contaríamos con la representación ni del Centro de Estudiantes ni del Centro de Padres, y por el momento no se encuentra presente tampoco la directora del INBA. Esa es la situación por el momento. Tiene la palabra la diputada Serrano. Desconocemos esa información, diputado Schubert. Diputada Serrano y luego diputado Badía. Sí. A ver, insistir en algunas cosas. Yo creo que acá lo importante es conocer también cómo está la comunidad educativa, y en eso es importante poder tener un canal de diálogo con el Centro de Padres, con el Centro de Padres oficial, con el Centro de Estudiantes y también con quienes esta comisión lo amerita. Sin embargo, yo también quisiera establecer que acá hay voceros de los estudiantes, no voceros particularmente de quienes cometieron algún tipo de acto, llámese ilícito o no. Eso está en investigación. Por tanto, lo que yo creo que acá es importante dar las alternativas. Si el Centro de Estudiantes lo amerita bien, se puede conectar a una comisión de educación. Sin embargo, si ellos también evalúan como un cuerpo colegiado que representa a los estudiantes de mandar una carta, también creo que está la libertad de hacerlo, porque acá lo importante es poder insumar a esta comisión. Entonces démosles las dos alternativas, que yo creo que también sería relevante para el objeto que tiene esta comisión de poder analizar cuáles son los hechos y poder ver cómo nosotros fortalecemos una comunidad educativa que claramente se encuentra muy afectada con esta situación. Démosle estas dos alternativas a Centro de Estudiantes y ellos
deliberarán de la manera más responsable cuál de las dos acogen. Muchas gracias, diputada Serrano. Solamente señalar que había olvidado informarles que también está presente la Seremi de Educación de la Región Metropolitana acá junto al Ministerio de Educación. Diputado Badía, diputada Concha, y luego cerramos el punto. Hacer unas reflexiones respecto del tema. Hablar del Ministerio de Educación es muy general. Me gustaría, por su intermedio, consultarle a la Secretaría a quién invitamos del Ministerio de Educación. ¿Quién estaba invitado? Pues bien, el ministro no lo veo, a no ser de que haya cambiado de fisonomía, ¿ya? O que esté invisible. Entonces, también creo que eso, presidente, no quiero desmerecer en absoluto la presencia de las autoridades del ministerio. Pero si nosotros invitamos al ministro, es el ministro el que tiene que venir. A no ser que el señor ministro, por las altas funciones que tiene, no haya podido venir, pero haya mandado la excusa y quién lo representa. Porque creo que esta comisión, presidenta, y aquí hago el punto, es la primera instancia que como diputados tenemos ya en el proceso de fiscalización. Nosotros tenemos todo el derecho de quizás interpelar en la sala o pedir una comisión investigadora por producto de esta situación. Y nosotros estamos haciendo el recorrido que debemos hacer en forma responsable. Primero, escuchar a los involucrados directo en la comisión que corresponde, que es la Comisión de Educación. Pero veo que la ministra de Educación o la ministra de Salud no asiste. La típica excusa, ¿no? Por problemas de agenda, ¿ya? Es lo que siempre dicen. El ministro... Hay una justificación para ello, diputado. Presidenta, pero por favor. No hemos escuchado hasta el momento qué pasa con el ministro de Educación. Reitero, nada contra los representantes, pero a mí me gustaría que se hiciera presente el ministro ya tal cual como fue convocado. Y tercero, presidenta, decir lo siguiente. No quiero polemizar, pero la diputada Serrano dice presuntos actos ilícitos. La verdad es que yo tengo una opinión distinta. El fabricar bombas en un establecimiento educacional es un acto ilícito, reprochable desde el punto de vista que se le mire. Y es más, este es un acto terrorista, porque la acción de causar temor se define como terrorismo. Entonces decir de que presuntamente un acto ilícito, no, yo no lo comparto, respeto la opinión de ella, pero yo no lo comparto. Aquí es un acto de violencia, diputado, por favor, ilícito, remítase al un acto punto, de terrorismo diputado, por puro. favor, remítase al punto del tema que estamos tratando. Segundo, presidenta, yo no sé si hago la sugerencia a los colegas. ¿Será bueno seguir con esta sesión si los invitados diputado, más importantes no están presentes? Entonces, diputado, sugeriría de que a lo mejor pensáramos seriamente suspender la sesión con la inasistencia de los diputados. diputado, le ruego, por favor, primero, no referirse al fondo de la discusión porque aquí estamos tratando un tema puntual respecto a la asistencia de los invitados a esta comisión. Entonces le ruego, por favor, tener conciencia también de eso, de que va a haber un espacio para que todas y todos nos podamos pronunciar. Respecto un segundo, diputada Arce. Me informan también que aquí se encuentra el director de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago junto con la rectora del Internado Nacional Barros Arana, entonces podemos hacer la sesión y voy a proceder a leer también la justificación del ministro de Educación para su asistencia. El coordinador jurídico legislativo del ministro de Educación ha informado que durante la sesión y por requerimientos del ministro de Hacienda y de directora de presupuesto, el ministro Cataldo deberá abandonar la sala para participar en la discusión de la ley de presupuesto del sector público año 2025 en las dependencias del Senado. Por la misma razón, ha coordinado con la subsecretaria de Educación asegurar la representación del Ministerio de Educación durante toda la sesión. Entonces, esto sí estaba justificado solamente para que lo maneje toda la comisión. Y respecto al punto que usted planteaba, diputado Badía, yo interpreto las palabras de la colega de forma de que aquí estamos todas y todos de acuerdo en que la violencia no puede tener cabida en los establecimientos educacionales, pero tal como señalaba la diputada Mónica Arce y la diputada Serrano, aquí hay hechos que se encuentran en investigación y por lo tanto yo entiendo a lo que se refiere la colega, es que no hay que apresurarse antes de la justicia y las instituciones. Pero por cierto, aquí todas y todos nos parece que los hechos son sumamente graves, sumamente condenables y que la violencia no puede tener espacio ni cabida en los establecimientos educacionales, y yo creo que eso es algo que estamos todas y todos de acuerdo. Diputada Concha tiene la palabra, la diputada Mónica Arce me había pedido la palabra y luego ahí sí que cerramos el punto.
Gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes y me quiero referir respecto a la propuesta de la diputada Serrano, que creo que si bien es cierto es válido presentar, que pedir a los estudiantes que envíen una carta, me parece que no es una mala idea, pero sin perjuicio de eso, creo que también es importante que ellos puedan venir a esta comisión, porque más allá de lo que ellos nos puedan señalar en la carta, nosotros también como parlamentarios tenemos legítimas consultas que hacer y que probablemente no estén respuestas a través de una carta. Entonces sería bueno tenerlos también en esta comisión, ya sea presencialmente o telemáticamente, como se ha planteado, para poder resolver también aquellas dudas que no siempre pueden estar abordadas o resueltas en una carta solicitada a los estudiantes. Yo en eso concuerdo y creo que ambas propuestas de que ellos vengan y solicitar una carta son válidas y podría ser evaluada por esta comisión. Gracias, presidente. No vamos a dar más palabras sobre este punto. Diputada Mónica Arce, con eso cerramos. No, solamente, presidenta, que entendiendo la gravedad del tema que vamos a tratar, pero también para que lo podamos analizar y discutir con altura, es claro, presidenta, respecto a los comentarios del diputado Bobadilla por su intermedio, es que los hechos están en investigación y hasta que eso no se cierre no podemos aludir a algo en particular. No, a nosotros no nos corresponde hacer un análisis ni un juicio de eso, no estamos haciendo eso, estamos investigando la situación, pero por lo demás tener mucho cuidado porque estamos hablando de menores de edad. También por respeto a eso y respeto a sus familias, presidenta. Gracias. Ya, muchas gracias, colegas. Entonces voy a someter a un esfuerzo de propuesta de síntesis, que era un poco lo que señalaba entre la diputada Concha y la diputada Serrano, que le respondiéramos a los estudiantes, en el fondo dándoles ambas y el diputado Cornejo también, perdón, dándoles ambas posibilidades, la posibilidad de una carta o la posibilidad de venir a audiencia a esta comisión, y les daremos la audiencia en función de su disponibilidad. ¿Habría acuerdo de dar... ¿Cómo? O Zoom, perfecto. ¿Habría acuerdo de darles estas opciones a los estudiantes en nuestra respuesta? Acordado entonces. Ahora vamos a suspender unos breves minutos en lo que... Perdón, para responder a la sí, secretaria. Es que hoy día es sesión especial, no hay asuntos varios. Presidenta, las invitaciones se remitieron el día martes 12 de noviembre, con excepción del Centro de Padres, que se remitió al día siguiente porque no contábamos con sus datos de contacto. Diputado, le respondieron la duda. Muchas gracias. Voy a suspender la sesión unos breves... contamos con la presencia ya del director de Asuntos Municipales, de Educación de la Municipalidad de Santiago. Ruego, señor Rodrigo Rocco, pueda tomar asiento, porque lo estamos esperando para poder partir la presentación. Le damos la palabra entonces, ya entrando en la orden del día, al señor Rodrigo Rocco Fossa, director de Educación de la Municipalidad de Santiago. Tiene la palabra don Rodrigo Rocco hasta por 10 minutos. Un segundo, diputada Molina, mientras el director termina de prepararse. Sí, mi pregunta es la siguiente. Nosotros vamos a pedir explicaciones sobre lo que pasó en el INBA, ¿verdad? Para eso está citada la sesión. Ya, gracias. Efectivamente. Director, puede comenzar. Perfecto, adelante. Bueno, muy buenas tardes, presidenta, por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados. Como este tema es un tema de la máxima complejidad y seriedad, nosotros hemos considerado pertinente dar un contexto que permita abordar la discusión en su profundidad. Creemos que es absolutamente indispensable abordar esta discusión en una perspectiva profunda. Bueno, la presentación que nosotros traemos tiene que ver con el trabajo y abordaje para prevenir y enfrentar situaciones complejas de convivencia y hechos de violencia en contexto escolar. Y lo que queremos comentar acá es la experiencia que hemos tenido en la Comuna de Santiago, en los liceos públicos de Santiago entre 2022 y 2024. Yo voy a avanzar a las cosas más sustantivas, dado que tenemos poco tiempo. Primero, a lo largo de los últimos 15 años, en algunos liceos públicos de la Comuna de Santiago, pero también de Providencia, Ñuñoa, en universidades, se fueron enquistando dinámicas de violencia no escolar, que en diferentes momentos se han visto incrementadas en intensidad, en frecuencia y gravedad. Aunque esas expresiones hayan podido tener en un inicio un tenor reivindicativo, estamos hablando en estos 15 años,
y se vieran reforzadas cada vez que no existían canales de escucha real ni reflexión, acción pedagógica en torno a ellas. En la actualidad se trata principalmente de expresiones de violencia en sí mismas. Cuando asumió la nueva administración, en julio de 2021, la prioridad fue obviamente recuperar la presencialidad en el marco de lo que estaba haciendo la pandemia y buscar recomponer las confianzas y los roles que quedaron afectados tras el año 2019, que fue particularmente complejo y violento en la comuna de Santiago, poniendo para ello en funcionamiento a la Dirección de Educación al servicio de las necesidades de los establecimientos y sus comunidades. La construcción y evaluación participativa que hemos hecho del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal y de los pilares de la política educativa comunal para el periodo 2022-2024 abrieron paso a la generación de un modelo educativo comunal que, entre otros desafíos, diagnostica, analiza y actúa frente al problema de las violencias en contexto escolar. Y desde marzo de 2022 se ha venido realizando un intenso trabajo y también se han generado hartos aprendizajes sobre cómo enfrentar, disminuir y desterrar la violencia de los espacios escolares, que es lo que vamos a contar a continuación. Aquí ustedes tienen una visión del modelo educativo comunal, voy a pasarla para pasar a los enfoques y prácticas con los que hemos trabajado. Lo primero es que aquí tienen ustedes un diagrama de Johan Galtung, que falleció justamente este año, que es uno de los principales intelectuales que en el mundo ha trabajado, el problema de la paz. Bueno, aquí este triángulo nos permite entender que hay distintos tipos de violencia que son parte del cotidiano escolar. Uno de ellos tiene que ver obviamente con las situaciones de exclusión, discriminación, inequidad, que es lo que llamamos violencia estructural, pero también hay una violencia cultural que en nuestros establecimientos, por ejemplo, se expresa en descalificaciones, en el no reconocimiento a la identidad de género, por ejemplo, de muchos chicos o chicas, y que obviamente es parte como de las violencias que complejizan el escenario escolar. Pero hay una violencia directa que es la más notoria y que tiene que ver justamente con golpes, acoso, bullying, amenazas, vandalismo. Esa violencia directa es la que se hace más visible. Sin embargo, para poder combatirla eficaz y durablemente se requiere atender también a las otras violencias. Esto es fundamental para poder quitarle fuerza a las expresiones de violencia directa y más agudas. Eso es el aprendizaje que hemos tenido también. Este enfoque es un enfoque que nosotros lo hemos vivido en la práctica. Sin duda el problema de la violencia es un problema de la sociedad en su conjunto, pero el único lugar donde se enseña a convivir democráticamente es la escuela. Por lo mismo, volvemos al punto central. Esta discusión tiene un componente curricular, pedagógico, escolar, educativo muy importante, sin perjuicio de que hay otros componentes que tienen que ver con delitos, que tienen que ver con situaciones que superan lo escolar. Bueno, este modelo de convivencia que permite atender, prevenir, erradicar la violencia escolar tiene distintos niveles de operación. Hay un nivel de operación que tiene que ver justamente con lo que ya estaba mencionando, delitos, faltas graves y también faltas leves, que tiene que ver con aplicación de reglamentos, protocolos, acción de la fuerza pública, acción de la Fiscalía y los tribunales de justicia, en fin. Pero lo que nos va a permitir ir construyendo una paz duradera y salir de lógicas de violencia que se fueron enquistando, como digo, en la comuna de Santiago, pero también en otras comunas durante estos 15 años, es poder atacar lo que tiene que ver con la transformación educativa y con dinámicas que permitan enfrentar y resolver los conflictos. Voy a adelantar un poco porque quiero centrarme en esta lámina. Estos son los 4 ejes de trabajo y abordaje para prevenir y enfrentar situaciones complejas de convivencia, así como hechos de violencia que superan lo propiamente escolar. Una, ya lo mencioné, el cambio pedagógico, la resignificación del espacio escolar para las y los jóvenes. Hoy día hay una crisis en la educación media, que es una crisis curricular, educativa muy importante y que está en el trasfondo de muchas de las situaciones que vivimos. Por eso nosotros hemos acuñado la idea de una formación para la vida y la democracia como eje de este cambio educativo. Hay una necesidad de abordaje de las demandas estudiantiles cuando ellas existen y se expresan de manera clara a partir del diálogo, de la escucha activa y de la búsqueda de la comprensión de la normativa, de los procesos por parte de los integrantes de las comunidades educativas. Ese es uno de los ejes de acción que nosotros también hemos desarrollado a través de mesas de trabajo, potenciar los consejos escolares, etc. Por otro lado, está el abordaje sistemático a nivel de cada establecimiento, como lo establece la normativa vigente, de las faltas de cualquier tipo. Esto significa promover una cultura del debido proceso en las comunidades escolares. Las faltas no se obvian, se abordan
con un foco formativo sin duda, pero que también puede ser sancionatorio cuando corresponda. Y por último, como un cuarto eje de acción que hemos tenido es la coordinación con todos los organismos públicos que corresponda ante situaciones que impliquen comisión de delitos o faltas graves. Nos referimos a las policías, a la delegación presidencial, por lo tanto al Ministerio del Interior, ciertamente al Ministerio de Educación también, y por cierto a la Fiscalía y los Tribunales de Justicia. Respecto a la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar y de la normativa vigente. Lo primero que quiero decir, y quiero ser muy enfático en esto, es que es totalmente falso que en Santiago no se aplique la normativa educacional en lo tocante al abordaje de faltas y su sanción. Quienes insisten en aquello o repiten informaciones falsas o mienten deliberadamente. La actual Dirección de Educación Municipal ha promovido la aplicación de los reglamentos internos y los protocolos garantizando actuación ante las faltas. El debido proceso que ya señalé, un enfoque formativo que puede considerar medidas de carácter formativo, también de acompañamiento, de derivación a otros organismos o de sanción según corresponda. Cabe señalar que los reglamentos internos de convivencia escolar, y quiero ser enfático en esto, contienen toda la normativa vigente. Nadie está por sobre la ley. En 2022, nosotros llevamos a cabo en el conjunto de liceos de la comuna 353 debidos procesos por faltas gravísimas, 690 en 2023 y 193 llevamos al 7 de noviembre en 2024. A diferencia del periodo 2018-2019, los tribunales de justicia no han anulado ningún proceso ni sanción adoptada por parte de esta administración. Aquí tienen ustedes un gráfico que muestra la cantidad de expulsiones. Este es un gráfico hecho con datos de la superintendencia para que puedan ser comparables. Que tiene que ver con la cantidad de expulsiones en establecimientos educacionales de Santiago para los años 2018-2019, con un total de 58, y para el periodo 2022-2024, donde vemos que es prácticamente el doble de las expulsiones. Quiero agregar que más de 20 de esas 115 expulsiones corresponden al establecimiento Internado Nacional Barros Arana. Creo que estas cifras hablan por sí solas. Bueno, hemos hecho una seria cantidad de instancias de formación y capacitación en este periodo. Hemos presentado 21 querellas, varias de las cuales continúan activas, algunas de las cuales han llegado a término identificando culpables y estableciendo las responsabilidades que correspondan. Esto en los años 2022 a 2024, como ustedes pueden señalarlo. Revisarlo ahí en el mapa. También durante este año hemos abordado una serie de petitorios y hemos dado respuesta y generado instancias de diálogo en estos 8 establecimientos que aparecen aquí reseñados, pero voy a saltarme esta lámina porque creo que no es tan importante para lo que estamos hablando, aunque sí es importante para la reflexión. También se han hecho una cantidad importante de inversiones con apoyo del Ministerio de Educación, pero también de otros organismos públicos, el GORE, el Instituto Nacional del Deporte, etcétera, donde ustedes pueden ver una cifra bastante importante de inversiones que ya están casi todas realizadas y algunas en curso, por más de 3.300 millones de pesos, en el marco de un total de más de 11.000 millones de pesos que movilizó esta gestión y que le quedan también a la gestión que viene, poder implementarlos, digamos. 11.000 millones de pesos para infraestructura en una comuna donde el tema de infraestructura es muy complejo. Hemos disminuido en un 90% el número de días con suspensión de clases como consecuencia de una ocupación estudiantil en los establecimientos que aquí se señalan. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esto se puede verificar a través de los calendarios escolares, que tienen que ser cada vez que hay pérdida de clases, tienen que ser rehechos. A través de la documentación oficial ustedes pueden constatar que está esta disminución que yo señalo de un 90%. Estamos cerca del tiempo, director. ¿Ah? Estamos cerquita del tiempo, director. Ya, vamos a tratar de ir a lo más sustantivo, pero estos datos son muy importantes, creo, porque uno puede estar de acuerdo o no. Vivimos el 23 de octubre un hecho gravísimo de proporciones de tragedia, pero el punto está que yo lo que les estoy mostrando a ustedes es que se venía realizando un trabajo que venía dando ciertos resultados y creo que la prudencia indica que es bueno mirar si eso, qué es lo que estaba ahí pasando, porque eso al parecer estaba generando lo que queremos, que es erradicar justamente la violencia de nuestros liceos. Bueno, algunos resultados a partir de lo hecho. Miren, aquí tienen ustedes la encuesta que hace el CINCE a todos los estudiantes de segundo medio, comparado para 2017-2018 y 2022-2023, que son los tiempos que hay datos. Ustedes pueden ver que en todos los liceos mencionados
hay un alza de la valoración positiva, o sea, es decir, ha mejorado el clima de convivencia escolar. Esto lo están diciendo los estudiantes de segundo medio, a través de un instrumento que es independiente de, de la Dirección de Educación Municipal. Acá podemos ver una disminución significativa del número de ingresos a la Asociación Chilena de Seguridad, que es el organismo que la Suceso tiene para el caso nuestro como Municipalidad de Santiago, que han sido calificados como enfermedad profesional para estos mismos 8 liceos. Ustedes pueden ver que hay una disminución importante. El año 2022 el INBA tuvo muy significativos producto de hechos de violencia, una gran cantidad de docentes en su mayoría, también asistentes de la educación, pero esa cifra fue bajando hasta llegar a 0 en lo que iba de 2024 hasta octubre. Aquí lo que ustedes tienen, esto es importante porque se ha dicho que la baja de matrícula se debe solo a los temas de violencia. No, el problema es bastante más complejo. Aquí ustedes ven particular subvencionado, particular municipal, vienen bajando desde 2004. Se produce una estabilización del particular subvencionado y efectivamente desde 2018 en adelante, como digo, se estabiliza y desgraciadamente el sector municipalizado sigue bajando. Pero ahí hay fenómenos importantes. Nosotros hemos visto que no basta con decir, mire, vamos a tener 45 estudiantes por sala, cuando esa educación hoy día en el siglo XXI no es viable. Entonces, la matrícula por la matrícula no sirve, es una reflexión que requiere mayor profundidad. ¿Qué está pasando con el número de postulantes? Si ustedes ven ahí, estos son los postulantes al SAE, los postulantes a primero medio en la comuna y a séptimo básico. Estábamos logrando, probablemente eso va a cambiar después de la tragedia de Nimba, que los postulantes a primero medio volvieran a repuntar y que se estancara la caída de séptimo básico. En el particular subvencionado pasa un fenómeno más o menos parecido también. Hay una baja en general de postulantes a la comuna de Santiago, pero es importante esto mencionarlo. Y si ustedes se fijan en el INBA, en específico en el INBA, nosotros tenemos entre 2023 y 2024, es decir, para las matrículas de este año que está en curso y el que vendrá, tuvimos un alza importante de postulantes, del 22% en séptimo básico, del 34% en primero medio. Y algo muy interesante, de 40 internos que llegaron a ver en 2023, en 2024 logramos llegar a 94. Eso a través de una generación de vínculos con las familias y todo un trabajo de difusión. O sea, ¿es posible recuperar la confianza de las familias y equilibrar la matrícula? Sí, es posible. A través de lo que venimos diciendo, normalizar el funcionamiento de los liceos e ir disminuyendo los hechos de violencia, sin perjuicio, insisto, de que la tragedia que ocurrió el 23 de octubre a todos nos conmueve y sus repercusiones son de diversa índole. Solo quisiera terminar, Presidenta, diciendo que este año y el año pasado en el Internado Nacional Barros Arana hay una serie de logros, particularmente en el tema del deporte, pero también se empiezan a abrir nuevamente talleres y academias en distintas áreas científicas, literarias, musicales, etc. Por primera vez el INBA en 2024 se sumó al Día de los Patrimonios desde que existe esta iniciativa a nivel nacional. Se fundó y se creó un museo, el Museo Julio Torres, que es un museo de la educación, al interior del INBA con mucho apoyo de los exalumnos, pero también de la rectoría actual del internado. Algo interesante, la organización Soprole, Universidad Católica, que organiza, valga la redundancia, el torneo más importante a nivel escolar en básquetbol. Estamos en el tiempo, director. Termino. Justamente acaba de distinguir al INBA como mejor colegio en desarrollo 2024 en la disciplina del básquetbol. Lo que quiero decir con esto es que había una actividad escolar que se estaba desarrollando. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No podemos ningunear ni pasar por encima de eso porque hay vidas comprometidas ahí también, digamos. Eso sería. Gracias, presidente. Muchas gracias, director. Ahora le damos la bienvenida y le damos la palabra hasta por 10 minutos a la directora del INBA, señora María Alejandra Benavides, a quien le rogamos pueda tomar asiento al frente donde están los expositores. Sí, para que todas y todos podamos verla de mejor forma. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que sería bastante positivo poder conversar y contarles a ustedes, dado el primer marco que da el director de educación, cuáles son los
abordajes y los dispositivos que hemos instalado a partir de la tragedia vivida el día 23 de octubre. Tragedia que nos tiene como comunidad muy consternados, que no ha sido fácil la vuelta a retomar las actividades académicas que efectivamente son el deber ser del establecimiento, ¿no? Tener en cuenta que esa es la tarea escolar y con mucho esfuerzo y en una mirada muy desde lo socioemocional y desde el derecho, estamos volviendo a las actividades que nos corresponden. El día, al haberse ocurrido esta tragedia tremenda, hemos contado con los dispositivos de distintas entidades gubernamentales como Seremi de Educación, Seremi de Justicia, Seremi de Salud, con los cuales hemos estado mirando y abordando todo lo que es el dispositivo psicosocial de atención inmediata a los estudiantes que presenciaron, a estudiantes que son amigos de los jóvenes que están heridos y sus familias. Esto en distintas modalidades, presencial en el colegio, de manera online en sus domicilios, cosa que todo aquel estudiante y familia que requiera de algún tipo de apoyo psicoemocional, psicológico y de atención lo pueda tener de manera rápida y efectiva, ¿no? Las familias en las instituciones médicas en las cuales se encuentran hospitalizados también han tenido esa posibilidad, y los que fueron más lentos o tuvimos que hacer ahí la gestión y se hicieron rápidamente. Los estudiantes fueron atendidos, ley de urgencia, y se aplicaron todos los protocolos con respecto al seguro escolar. Importante decir eso porque eso asegura todo el tránsito de recuperación, que si bien los jóvenes hoy día han salido del riesgo vital y han ido siendo dados de alta, viene un importante proceso de recuperación que se ha hecho efectivamente en función a lo que la normativa protege cuando se ha vivido una situación de accidente al interior del establecimiento. Yo creo que todo lo demás y todo lo que tiene que ver con el resguardo está hecho, y todo lo que hemos podido hacer y está en permanente, digamos, evaluación, cómo podemos apoyar a las familias en ese sentido. Yo quisiera darme el minuto de decir que esta es quizás la tragedia más compleja que le toca vivir al INBA en sus 122 años de historia. Tragedia que efectivamente como comunidad y como servicio educativo hemos tratado de evitar de todas las formas y de todas las maneras. Yo llego al establecimiento en mayo del 2022, donde efectivamente nos toca reordenar un establecimiento que no tenía las condiciones de estructura escolar para poder funcionar. Cuando digo eso es que la labor adulta y la labor de los adultos al interior del establecimiento se cumpla y sea la que tiene que ser. En los establecimientos no solo trabajan profesores, también asistentes de la educación que hacen una tarea primordial en torno a poder estar junto a los estudiantes. Y ese ha sido el sello con el cual hemos instalado en esta administración cuando llegamos, es que en los espacios donde hay menores de edad deben haber adultos, deben estar. No pueden ser espacios de recreo, no pueden haber espacios deportivos que no tengan una supervisión adulta. Eso de la mano de la aplicación de la normativa. La aplicación de la normativa tiene que ser y debe ser informada. Para eso todos los padres y apoderados que matriculan a los estudiantes en el establecimiento deben informar y deben estar informados de esta normativa y debe aplicarse. A nosotros nos tocó cerrar varios denuncias que habían en la superintendencia por la no aplicación de esta normativa, ¿no? Y el sello ha sido aplicarla, ¿no? Y como bien decía el director, en un RICE que contiene toda la gama de las leyes que tienen que tener los reglamentos internos,
No hay nada, no hay ningún reglamento en Chile de Arica a Punta Arenas, de los establecimientos, que pueda darse el lujo o decidir no tener la normativa integrada, ¿no? Y eso efectivamente nos dio resultado en varias líneas. La primera, que tiene una línea formativa, ¿cierto?, que es de acercarnos a las familias y poner en atención aquellas situaciones que nosotros vemos de riesgo y que efectivamente puedan evitar, y en la línea de prevenir actos de violencia y de otro tipo, ¿no? Porque también en la medida que fuimos regularizando la tarea escolar, o sea, que los estudiantes tengan un horario, tengan clases y podamos estar en clases, van apareciendo también los problemas escolares, que son los que viven todos los establecimientos a nivel nacional, ¿no? Y eso tienen que ser tratados como corresponde con la normativa vigente. Y esa es una decisión que no puede ser tomada de manera arbitraria, sino que quien asume ser director de un colegio debe aplicar la normativa que corresponda. Y eso nos ha llevado a las cifras que muy bien el director presentó y que también nos ha llevado a poder decir de que hay estudiantes y sus familias que han comprendido que hay caminos que no podemos seguir, como el de la manifestación en la violencia. Hemos sido claros que la normativa no es una objeción de conciencia en cuanto los estudiantes puedan pensar y tener sus opiniones, pero que esas tienen que ser desarrolladas en los espacios y en los lugares que correspondan. Y para eso, tanto también a las familias, la tarea también fue de que los espacios organizativos de las familias, sean centros de padres, y de los estudiantes, los centros de alumnos, sean espacios que se revitalicen y que tengan vida y que puedan contar con todo el respaldo institucional para que así sea, que permita un diálogo en respeto con todas las opiniones que los estudiantes puedan tener, pero efectivamente con adultos, con asesores, con profesores a cargo, que permitan el cuidado y el respeto de las distintas posiciones que los estudiantes puedan tener. Todo lo que sean hechos de violencia son hechos que no están de la mano con ese camino y que nosotros hemos denunciado en cada una de las veces que hemos denunciado cuando esto ha ocurrido. Efectivamente hay querellas, hay denuncias, es lo que nos toca, es lo que nos corresponde. Jamás hemos avalado los hechos de violencia como una forma de manifestación. La manifestación de los estudiantes, y que la han tenido de manera responsable, es con ideas, es con petitorios, es con propósitos, es con sentarse a la mesa, es con llegar a acuerdos. Esto escapa a cualquiera de esas lógicas. La manifestación violenta no es la manifestación legítima de los niños, de los estudiantes del INBA, es de un sector minoritario, porque hemos tenido durante 3 años elecciones de centros de estudiantes como corresponde, con voto, en un respeto que yo realmente quiero resaltar, porque más de 800 estudiantes han querido tener esa vía de representación. Estos son hechos que escapan a cualquier lógica de manifestación estudiantil, porque además los hechos del día 23 tampoco responden a una demanda estudiantil puesta en la mesa que no haya sido escuchada. Entonces, quiero recalcar eso, porque somos un colegio que está volviendo, estamos en horarios diferidos, con una alta preocupación de lo socioemocional. A los estudiantes que han sido dados de alta también hemos tenido ese camino de conversación con sus familias, y lo que esperamos es que efectivamente el INBA haga y aprenda de lo vivido, pero que efectivamente podamos cumplir con la tarea escolar para el resto de casi más de 800 estudiantes que hoy día esperan que efectivamente el establecimiento pueda volver a la normalidad, aprendiendo y sacando las lecciones de lo vivido, pero que efectivamente podamos seguir con la tarea iniciada que nos tenía efectivamente en un muy buen camino. Muchas gracias, directora. Le ofrezco la palabra ahora a la subsecretaria Alejandra Ratia, hasta por 10 minutos. Y luego abrimos la palabra a las y los parlamentarios. Lo anotó el tiro, diputado Cornejo.
Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio diputados, diputadas, también al equipo, por cierto, de la superintendencia de la agencia y al equipo de la DEM, director Rocco y directora también, un gusto de poder saludarlos. A ver, me gustaría centrar en una pequeña descripción general respecto a, tenemos distintas iniciativas, pero me quiero concentrar en tres que tienen que ver con iniciativas que abordan el desafío de la violencia. Una de ellas altamente conocida por ustedes porque es el proyecto de ley que estamos tramitando, que ya pasó a segundo trámite al Senado, pero me gustaría dar una mirada global de esto y luego concentrarnos en el plan de apoyo específicamente para el INBA en el contexto en que está. Tengo que usar adecuadamente los 10 minutos, pero en primer lugar nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Comunidades Educativas Protegidas, que lo que busca es llegar a todas las comunidades educativas de 50 comunas que son las que se eligieron a nivel del país, porque tienen situaciones más críticas tanto en términos de casos de violencia en los establecimientos, como problemas de convivencia, como casos más en el fondo de visibilidad pública, ¿no? Entre esas comunas está la comuna de Santiago y tenemos este programa que lo que busca en el fondo son 3 ejes de trabajo que van con distintos objetivos para poder en el fondo abordar tanto acciones de prevención como de preparación y de manejo frente a situaciones de violencia o de conducta más crítica en los establecimientos educacionales. Ahí tenemos en primer lugar una línea que es de articulación intersectorial, que en el fondo lo que busca es articular con otros actores del intersector, ¿no? Para poder coordinar una respuesta rápida ante situaciones o hechos de violencia, tanto al interior de los establecimientos educacionales como en las inmediaciones. Ocurre muchas veces que ocurren este tipo de hechos en las inmediaciones de los establecimientos. Esa es la primera vía. Esto ha implicado la conformación de mesas regionales, líneas de trabajo en las distintas regiones, digamos, ¿no? Luego, acompañamiento a comunidades educativas. Esta es una línea específica que busca trabajo ya más como focalizado con las comunidades educativas de estas comunas. Y ahí se ha trabajado, nosotros enviamos a todos los establecimientos educacionales unas orientaciones, que son orientaciones que se trabajaron con el Ministerio del Interior, específicamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son orientaciones para la prevención y manejo de emergencias ante situaciones críticas, ¿ya? Y que algunas de esas son constitutivas de delito y que impactan gravemente el bienestar de las comunidades educativas. Entonces, se trabajó en estas orientaciones que le dan orientaciones a las comunidades, o sea, le dan luces, digamos, directrices a las comunidades educativas respecto a qué hacer, cómo identificar esos riesgos, qué hacer cuando pasan esos eventos, cómo gestionarlos, ¿no? Y esto de la mano con un trabajo muy como de apoyo en la revisión y actualización del RICE. El RICE, nosotros en educación hablamos mucho con sigla, es el reglamento interno, el PICE, perdón, el Plan Interno de Seguridad Educativa, ¿ya? Y eso va de la mano con el RICE también, que es el reglamento, ¿ya? Y finalmente, coordinación también. Es verdad, es distinto. Y en tercer lugar, coordinación programática para la prevención, asistencia y apoyo a niños, niñas, adolescentes, que en el fondo permite articular programas con los que cuenta el Estado para llegar cuando ocurren este tipo de casos que son muy extremos, ¿no? Como de hecho ya ha ocurrido en el caso en particular de el INBA. Eso es por un lado. Por otro lado, la Política Nacional de Convivencia Educativa. Como ustedes saben, esta política se actualizó este año y solamente quiero hacer mención a una serie de cartillas que se entregan a los establecimientos que apoyan el trabajo en este tipo de temas vinculados con podríamos decir, con resolución pacífica de conflictos, con, en el fondo, cómo abordar los temas vinculados a la violencia en los establecimientos educacionales. En particular tenemos 3 cartillas, una que se vincula específicamente con cómo prevenir y abordar la violencia en la comunidad educativa, otra que es cómo aprender a convivir con justicia, en democracia y en paz, resolución dialogada y pacífica de conflictos. Y aquí una reflexión que a veces se nos olvida, pero la quiero hacer explícita. A mí me tocó hace un par de semanas estar en la Conferencia Mundial de Educación en Brasil, y este tema, el tema de la violencia, es un tema en el cual está siendo tema en todo el mundo, quiero traerlo. Y ahí varios de los ministros y de los viceministros que estaban participando planteaban: las comunidades educativas reflejan la violencia o la no violencia, reflejan las condiciones
del contexto al cual ellas pertenecen. Las comunidades educativas no son un espacio aislado e impermeable, y bienvenido que así sea, digamos, las comunidades educativas son parte de una comunidad mayor. Y por lo tanto, si tenemos un problema de violencia a nivel de la sociedad, eso inevitablemente se refleja en las comunidades educativas. El punto es cómo fortalecemos las capacidades para que la escuela como institución, ¿no? Sea un espacio donde se pueda aprender a convivir y a resolver adecuadamente los conflictos de un modo pacífico y de un modo dialogado, ¿no? Y en tercer lugar, otra cartilla, estoy dando ejemplos, son 12, pero solo me quiero referir a estas 3, una que se llama cartilla del episodio a la situación para cómo gestionar la convivencia educativa desde la reflexión y el análisis, ¿no? Entendiendo cómo vamos gestionando distintos casos para abordarlos desde una perspectiva educativa. Y finalmente, el proyecto de ley, que no lo voy a explicar porque ustedes lo conocen a cabalidad, ¿no? Pero el proyecto de ley busca responder de una forma más sistémica a el desafío que tenemos de la violencia al interior de los establecimientos educacionales, entendiendo que este es un desafío que tiene que incorporar a los distintos actores e institucionalidad, ¿no? Y que tiene que fortalecer también el resguardo de un clima de no violencia, de resolución pacífica de conflictos, de buen trato hacia todos los integrantes de las comunidades educativas, ¿no? Eso es algo que fortalece el proyecto de ley, pero eso es algo que ustedes conocen. En relación en específico a el plan que tenemos nosotros para apoyar, en este caso específicamente al INBA, bueno, ya lo ha planteado bastante el equipo, o sea, la DEM y la directora, ¿no? Aquí hay un rol que tiene tanto la Dirección de Educación Municipal como el equipo directivo, en tanto, por un lado, sostenedor y por otro lado, liderazgo del equipo. Nosotros nos toca en nuestro rol la articulación intersectorial. Nosotros hemos en este sentido tratado de, o sea, hemos hecho un trabajo bien importante en fortalecer, como por decirlo así, el andamiaje, los distintos elementos que permiten acompañar el proceso en 3 grandes líneas de trabajo. La primera es bienestar de las comunidades educativas, la segunda es resguardo de la seguridad del liceo y del entorno del liceo, y la tercera son soportes administrativos para la tarea pedagógica, ¿no? En términos de la primera línea, acciones de bienestar de la comunidad educativa, bueno, hemos tenido una serie de talleres de apoyo para el equipo directivo, para el equipo educativo, que han sido acciones bien como, han ocurrido como bien, de un modo bien inmediato a ocurrida la tragedia, ¿no? De hecho, tuvimos un taller de recibimiento del equipo educativo que fue el martes 29 de octubre, donde se inició con una reflexión. Bueno, la rectora ha estado teniendo un rol muy importante ahí, pero también se está teniendo como apoyo en el trabajo con asistentes de la educación, con docentes, y ha tenido trabajo ahí tanto desde la Seremía como de los equipos más, de la Superintendencia de Educación también ha tenido un rol ahí, y los equipos de la División de Educación General, ¿ya?, del Ministerio. También hemos tenido acompañamiento y apoyo en talleres de reflexión para preparar la vuelta a clases. Luego de una situación tan traumática como la que se vivió, en el fondo es importante poder tener acompañamiento para ese proceso. Se ha tenido apoyo en distintos módulos y talleres de carácter más como reflexivo, en que se ha invitado, bueno, hemos tenido también apoyo de grupos como de voluntarios de algunas universidades, con lineamientos técnicos para cómo acoger a los estudiantes al retorno al establecimiento, ¿no? Y finalmente también tuvimos un taller de primeros auxilios psicológicos, ¿ya?, que en este caso es muy importante porque efectivamente es una situación muy traumática, tanto para docentes como para asistentes de la educación. Esto ocurrió el miércoles 30 de octubre y se realizó también con el apoyo del intersector también. Por otro lado, se está trabajando con un equipo especializado de apoyo de primera atención psicológica, y esto ha estado, bueno, desde el 29 de octubre va a ser hasta el 22 de noviembre, en el fondo con un equipo que está en el fondo disponible para dar apoyo, acompañamiento a toda la comunidad educativa. Esto se ha trabajado, lo mencionaba, parece que, si mal no recuerdo, el director Rocco lo mencionaba, o la rectora, no recuerdo, en el fondo en coordinación con la Seremía de Salud. Con la Seremía de Salud se ha hecho un trabajo articulado para poder detectar tempranamente como dónde es necesario hacer una intervención para dar más apoyo, ¿ya? También se ha estado dando apoyo y seguimiento psicosocial a estudiantes y sus familias y las familias de la comunidad educativa, digamos,
en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez, de modo tal de poder, en el fondo, dar una atención preferente a las familias del INBA que, en el fondo, así lo requieran. Por otro lado, también tenemos el programa Habilidades para la Vida, que se trabaja desde Junaep, que también ha estado, o sea, en el fondo, ellos están haciendo un trabajo que va a ser más de mediano plazo. Como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de intervenciones que van como abordando en el momento de la emergencia, luego un abordaje como más en el como mediano plazo y luego medidas más de largo plazo, ¿no? También se ha estado trabajando en fortalecimiento de instancias de participación y formación ciudadana. Esto es algo que hemos visto, por ejemplo, en el proyecto de ley, ¿no? La importancia de fortalecer espacios como el Consejo Escolar, los centros de estudiantes, los centros de padres, para ir como, de alguna manera, tejiendo o reconstruyendo los procesos al interior de la comunidad educativa, ¿no? Y eso se ha estado trabajando también con apoyo de equipos del Ministerio de Educación. Y finalmente, revisión de los manuales de convivencia, protocolos del establecimiento educativo, que son medidas que son ya más de mediano plazo para ver cómo fortalecer estos procedimientos para poder, en el fondo, de alguna manera preparar, en el fondo, como una apropiación, podríamos decir, respecto a la normativa y a los pasos a seguir, ¿ya? Esto es en toda la primera línea, que tiene que ver con acciones de bienestar de la comunidad educativa. En la segunda línea, que tiene que ver con acciones de resguardo de la seguridad del liceo y de su entorno, bueno, ha habido un trabajo coordinado con la delegación presidencial de la región metropolitana, el delegado Gonzalo Durán, en coordinación con Carabineros de Chile y con el DEM de Santiago, para resguardar la seguridad de la comunidad educativa en el fondo, en los alrededores del INBA. Eso es algo, ojo, que ocurre tanto en este caso. Bueno, se conformó la mesa de seguridad y talleres de responsabilidad penal juvenil, que se ha trabajado también con la Seremi de Educación y de Justicia. Y finalmente algunas líneas en la línea más pedagógica, administrativa, para poder ajustar el calendario escolar, hacer los ajustes más como normativos que sean necesarios para poder responder a esta situación. Eso en un súper resumen me pasé un minuto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias a todos nuestros invitados e invitadas. Ahora voy a abrir la palabra para las y los parlamentarios. Primero estaba el diputado Cornejo, pero tuvo que salir por un asunto de la ley de presupuesto que me pidió dejarlo para el final. Entonces tiene la palabra la diputada Mónica Arce. Muchas gracias, Presidenta. Primero para el director Rodrigo Rocco, porque él exponía respecto a la inversión que se ha realizado en los últimos años dentro del establecimiento. Eso, más que todo, como que a mí me queda claro que es respecto a infraestructura, ¿ya? Infraestructura también podríamos nosotros alinearlo con seguridad, pero quisiera saber si tiene la cifra o si tiene el dato de cuál ha sido la inversión específico en seguridad. Para la directora, bueno, saludarlos también, obviamente. Anoche, en un programa de televisión, la alcaldesa de la comuna indicaba que dentro de la investigación ya se sabe que al menos había un adulto que es ajeno al establecimiento, que ingresó ese día y que tiene que ver con la situación que todos conocemos, la emergencia. Entonces, le quería preguntar cómo es posible que un adulto que es ajeno a las funciones haya entrado sin un control al establecimiento, y si esto es algo constante o no. ¿Cuáles son las medidas de control de ingreso al establecimiento, de permanencia y de salida también? Porque me preocupa la situación en el aspecto que si un adulto entra, también es posible que cualquier alumno pueda salir también, en horario de clases, por ejemplo. También preguntarle, directora, si usted considera que ha contado con el apoyo y las herramientas suficientes para poder hacer frente, por ejemplo, a una crisis como esta, y cuál es su diagnóstico respecto a que hoy día esta es la situación más grave que conocemos del establecimiento, pero lamentablemente es un establecimiento que ha estado en las noticias durante mucho tiempo. Entonces eso, quizás no están las herramientas suficientes para usted en su gestión de directora, y eso me gustaría más o menos que pudiese comentarlo. Y por último, para la subse, ella comentaba sobre todos estos planes y programas que se han
insertado este último tiempo en el establecimiento. Quería saber si ya tienen más o menos un diagnóstico o una evaluación de aquellas y cuáles serían las medidas preventivas, porque la verdad es que me deja muy preocupada el hecho de que hoy día tengamos muchas medidas reactivas, digamos, después de la emergencia, pero cuáles son las que están funcionando o no están funcionando respecto de la prevención para que no estemos preocupados de que ocurra en otros establecimientos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Arce. Diputada Rafael. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer la presencia de quienes hoy día nos vienen a exponer ante tan lamentable hecho. Y la verdad es que escuchando las exposiciones, el director de la DEM señala de que los datos en estos liceos de la Municipalidad de Santiago, el SIMS está mejor, ha disminuido la suspensión de clase, el clima de convivencia escolar está mejor, nos lo enseña con datos, las enfermedades profesionales han disminuido, hay matrículas en alza, o sea, todo está mucho mejor. Entonces, yo quisiera hacerle la pregunta a la directora, ¿qué pasó entonces con tantos parámetros positivos, con tantos parámetros de bonanza en una educación municipal tan bien que viene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hecho tan lamentable? Pero además, y un poco lo que señala la diputada Arce, ¿cómo ocurrió, directora? O sea, ¿cómo 30 alumnos están en un lugar y no hay alguien que supervise, no hay alguien que pase por fuera, no hay alguien que los vea? ¿En qué momento? ¿Cómo estos niños, estos jóvenes están solos y nadie los controla? Nadie controla con qué elementos entran, con qué elementos salen, en qué están. O sea, uno recuerda que siempre cuando está en el colegio, siempre hay un inspector, un adulto que pasa, que mira, que observa. ¿En qué estaban estos jóvenes que no hubo un adulto que los estaba viendo? Porque estos no fueron 5 minutos, no fueron 5 segundos, esto es tiempo. Para preparar bombas molotov, yo me imagino que no deben ser 10 minutos. Entonces, ¿cómo no había supervisión, no había asistentes de la educación, inspectores que estén ahí observando? En algún tiene que hacer yo me imagino, y eso me gustaría que usted nos explicara cómo sucedió. Quiero también un relato un poco de lo que sucedió en ese momento. Eran 30 jóvenes que no estaban en sus salas, que no estaban en el recreo, que no sé. ¿Qué sucedió? Que nadie se dio cuenta que habían 30 jóvenes encerrados en un lugar y que nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces eso me parece una falta de control absoluta que no puede suceder en un colegio, no puede suceder, y ahí vimos las consecuencias. Entonces eso es un poco lo que yo quisiera. Y también quisiera preguntarle, frente a estos hechos, también lo dijo el director de la DEM, que existe un protocolo para denunciar. Estos hechos efectivamente, y usted también lo señaló, yo quisiera saber si estos hechos fueron formalmente denunciados a la Fiscalía. ¿Hay presentaciones por escrito? ¿Hay oficios a la Fiscalía frente a estos delitos? Porque son delitos. Entonces quiero saber si efectivamente se puede acreditar que se presentaron estas denuncias a la Fiscalía. La siguiente pregunta también es, ¿cuántas sanciones por ley de aula segura, por la ley 21.128, se han cursado en los años 2022, 2023 y 2024? ¿Y cuántas de estas sanciones por ley de aula segura se han presentado? ¿Cuántas corresponden a cancelación de matrícula en el INBA? ¿Ya? Y por último, la pregunta también que yo le hago a la directora, y también si la puede un poco, finalmente también la subsecretaria, señalar igual respecto a esta pregunta, que en el proyecto de ley de convivencia escolar vimos una serie de complejidades que finalmente dificultaban la reacción de los establecimientos ante estos hechos. Y en su opinión, directora, con los instrumentos que propone esta iniciativa, esta ley de convivencia escolar, si lo estuviera hoy día en ejercicio, ¿podríamos haber abordado correctamente el fenómeno que involucra la violencia en los colegios? Eso. Muchas gracias, diputada. Perdón, y la última, se me había olvidado. Y la última, subsecretaria, yo la escuchaba recién también hablar de todos los procesos y todo lo que hablaba, y la verdad es que a mí me causa un cierto, igual, algo me provoca, porque hace un año atrás igual estábamos viendo el plan de
de recuperación educacional y viviendo y discutiendo el presupuesto 2025, lamentable que ese plan se ejecutó un 33%. Entonces, cuando hablamos de muchas cosas, como también a lo mejor mucho en la teoría, pero en la práctica igual poco. Entonces, también ahí necesitamos igual mayor, que se ejecute mucho más para que poder finalmente recuperar la educación, que es lo que necesitamos todos. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputado Badilla tiene la palabra. Sabe, Presidenta, algo dijo la diputada Arce. Lo que estamos viendo son solo reacciones. Y yo echo de menos en las 3 presentaciones una autocrítica. ¿Qué no se ha hecho para llegar a este tipo de situaciones que son gravísimas? Las cifras que nos da el señor director, por cierto, son cifras positivas, pero en la práctica yo me pregunto qué pasa, como por ejemplo con la deserción escolar. Una cosa es la asistencia y la otra es la deserción. Aquí no hay ninguna palabra, cero, o sea, aquí como que este fenómeno no existiera. Y yo creo que la deserción escolar es un tema gravísimo, pero no solo deserción escolar, porque también hablamos de deserción docente. Profesores que se van del sistema porque se sienten amenazados, porque se sienten atropellados por los alumnos. Entonces, cero palabras al respecto. Yo me pregunto, y aquí le hago una pregunta directa al señor director, y por cierto también a la subsecretaria, porque muchos escuchamos a veces hablar de los derechos humanos para todo. Y yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que se ven impedidos de asistir a clase por estos violentistas? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Y es mi opinión, y por cierto no espero que la compartan, porque el énfasis muchas veces de las autoridades, el énfasis está puesto en los derechos de los violentistas más que en los derechos de la inmensa mayoría silenciosa que quiere estudiar. Y allí yo creo que hay que hacer una autocrítica, y una autocrítica de verdad. Y esa es la autocrítica que yo echo de menos en las 3 exposiciones. Por otro lado, lo que preguntaba la diputada Rafael, ¿cuántos de estos alumnos sancionados están sancionados por aula segura? No sé si mal no recuerdo, creo que eran 12 en los 2 últimos años que se habían expulsado, o ya pongámosle 24 o 20. ¿Cuántos de estos fueron sancionados por aula segura? Porque la crítica que nosotros hacemos, y digo nosotros algunos ya de oposición a este gobierno, es que no se están aplicando los instrumentos que el Estado de Derecho le entrega. ¿Por qué? Por el buenismo de las autoridades, ¿ya? Tratamos de tratar con guantes de seda a estos violentistas y no aplicando el rigor de la ley para retomar y recuperar los espacios en los colegios para los alumnos que realmente quieren estudiar. Entonces, ¿cuántos de estos 20 fueron sancionados por aula segura? Lo otro, y es algo que hemos planteado desde hace mucho tiempo, y también esta es una reflexión, no es pregunta. En la medida que no empoderemos a los directores de los establecimientos, estas cosas yo creo que van a seguir ocurriendo. Porque cada vez se le ha ido quitando más facultades a los directores. Con esto de democratizar la educación, en que todos son responsables y nadie se hace cargo de estas consecuencias, a la larga tenemos que lamentar hechos tan gravísimos de terrorismo en los colegios, como lo que ocurrió, producto de que no hemos empoderado lo suficiente a los directores, les hemos ido quitando poder paulatinamente en el tiempo. Entonces, a mí me gustaría que, más que contestarme, hagan una autocrítica. ¿Qué no se ha hecho? Y yo parto por decir de que no han aplicado el rigor de la ley y no han utilizado las herramientas
que el Estado de Derecho les entrega para erradicar a los violentistas de los establecimientos. No les pido que compartan mi opinión, pero sí me gustaría que hicieran una reflexión de autocrítica. ¿Qué no han hecho para que los violentistas sigan tomándose los establecimientos educacionales en perjuicio de la inmensa mayoría de los estudiantes que sí quieren estudiar? Gracias, diputado Bobadilla. Tiene la palabra la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, presidenta. A ver, con la opinión anterior claramente tenemos muchas diferencias. De hecho, yo creo que acá poner el foco que solamente Aula Segura va a resolver esta problemática, creo que solamente es ver parte de una medida más reactiva que solamente lo preventivo, que creo que es lo que se está ocupando el Ministerio de Educación y también la Dirección de Educación Municipal, junto también con la directora, quien hablaba también de todas las medidas que se han tomado desde que se empezó a intervenir el colegio. Y entendiendo que Aula Segura, tal como se ha catalogado, para algunos es parte de las únicas medidas que se pudiesen tomar. Yo creo que también es importante recalcar, y acá va mi pregunta a la DEM en particular, cuáles son las otras medidas que también ha tomado la DEM y ha tomado el municipio. ¿Por qué lo digo? Porque creo que es importante entender que esto no solamente se circunscribe a quién se expulsa del establecimiento o no, sino también las investigaciones que hay detrás. Y cuando uno hace un recorrido rápidamente por las noticias, se encuentra con que el municipio ha puesto más de 20 querellas y ahí la pregunta y la responsabilidad es al Ministerio Público. ¿Qué tanto se demoró en designar un fiscal especializado para ver justamente todo lo que se ha tenido como una presunta también desconfianza a que si existen terceros derivados en esto? Cuando hablamos de la autocrítica, creo que también se debe hablar desde una autocrítica desde las instituciones, porque acá nosotros nos hemos demorado, por ejemplo, en sacar medidas preventivas a través de convivencia escolar para justamente hoy día robustecer a las comunidades educativas y que no lleguemos a este punto. Por otra parte, está también lo que ya la legislación ofrece, pero mi pregunta es, ¿solamente nos vamos a quedar con lo escueto que permite Aula Segura cuando sabemos que gran parte de los indicios nos conducen que esto estaría pasando afuera de la escuela? Y con todos los antecedentes que tenemos desde la DEM, ¿cuántas querellas se pusieron para que justamente intercediera acá el Ministerio Público? Y a mí me gustaría, al menos, y en la pregunta que lo hagan de una manera más detallada, ¿cuántos hechos ustedes han puesto, o cuántas querellas más bien, y que nos puedan señalar el tenor de ellas, han puesto a disposición del Ministerio Público para que también accione? Yo creo que acá llegaron tarde muchas de las instituciones y en particular también el Ministerio Público, donde yo creo que acá también hay una responsabilidad, porque cuando yo decía presuntos ilícitos, porque a mí no me corresponde hacer la investigación, no soy jueza, y con esto le digo al diputado Bobadilla por su intermedio, presidenta, creo que es porque acá uno tiene que tener la cautela del cuidado de la investigación, pero cuando las investigaciones no se hacen de una manera diligente, yo creo que acá también tenemos que establecer al menos una opinión crítica desde el Congreso, porque estos hechos son reiterados. Y yo creo que acá quien falló también es el mismo ministerio, que se tendría que haber puesto a investigar qué es lo que está detrás de estos hechos, que algunos han llamado que no son aislados. Yo creo que hay hartos hechos que justamente constituyen parte de un patrón de conducta, pero hay que ver realmente si algunos de estos estaban coordinados o explícitamente son parte de una señal de un descontento que hay que saber bien cómo canalizar, porque acá no podemos seguir como estamos. Yo solamente quiero poner ese énfasis porque creo que acá la DEM en particular ha hecho otras acciones que quizás no quedaron del todo puestas en la presentación que hoy día hacen a esta comisión. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Serrano. Tengo la palabra yo. Quería partir con una breve reflexión en que yo creo que estamos todas y todos de acuerdo acá, en que la violencia en los establecimientos educacionales nos preocupa, nos ocupa, nos duele y por cierto es gravísima y no puede tener cabida. Y en ese sentido me parece muy importante lo que señala la directora al distinguir la legítima movilización de las y los estudiantes con sus peticiones, con sus demandas históricas, con sus inquietudes, etcétera, etcétera, de la violencia. Es muy distinto la movilización pacífica, legítima,
legítima, convocante de estos hechos de violencia, y eso me parece muy importante distinguirlo. Me gustaría abordar también algunas problemáticas en mi intervención. Lo primero, me parece muy importante aquí el rol que tenemos que tener todos los adultos y adultas involucrados en esta situación, los apoderados y apoderadas, las autoridades, los profesores y profesoras, porque aquí es claro que los adultos tenemos que transmitir con claridad, con certeza de que la violencia no puede tener cabida en los establecimientos educacionales, y en ese sentido me parece muy grave lo que señalaba la diputada Mónica Arce de las declaraciones de la alcaldesa cuando nos señalaba que podría haber un tercero adulto involucrado en este caso. Eso me parece que es una situación muy grave que tiene que investigarse y esclarecerse a la brevedad, porque precisamente ahí habla de un punto que tenemos que fortalecer precisamente para que no haya injerencia de terceros en este tipo de hechos. Yo saludo también profundamente el diálogo y los datos que mostraba el director de Educación de la municipalidad, porque precisamente hablan de cómo a través de este trabajo de diálogo, de este trabajo de inversión, de este trabajo que se ha hecho con las comunidades educativas, se pueden disminuir los hechos de violencia, y eso me parece que es muy importante. Eso no quita la gravedad del hecho que estamos discutiendo, pero tampoco empaña el trabajo que se ha hecho. Y eso yo quiero destacarlo también. Me parece también muy importante acá que demos una discusión más profunda respecto a lo que significa aula segura, porque aquí, o las querellas o las sanciones que se pueden implementar, porque acá nos pueden decir muchas cifras de querellas, de expulsiones, pero finalmente creo que no se trata de un problema de aplicación de la ley, porque es claro que la ley se está aplicando, porque no se puede dejar sin efecto una ley de la República, nos guste o no. Pero me gustaría preguntarles también a nuestros invitados cuál es la evaluación que se hace de la ley Aula Segura a tantos años de su promulgación, porque precisamente esta ley se anunció con bombos y platillos por el gobierno anterior, pero es una ley que ha tenido, la verdad, cero eficiencia en disminuir los hechos de violencia, porque las sanciones llegan cuando ya los hechos ocurrieron, las sanciones llegan tarde, lo que hace falta es prevención de los hechos de violencia. No sanciones que llegan y que precisamente ya están en los reglamentos internos de convivencia escolar, porque precisamente la expulsión siempre ha sido una sanción posible dentro de los establecimientos educacionales. Entonces, ¿cuál es la novedad y cuál es el aporte de la ley Aula Segura a juicio de nuestros invitados? A mi juicio, la verdad, es bastante nulo. Y creo que ahí... solo dos puntos más para no extenderme en exceso. La ley de convivencia educativa que nosotros aprobamos creo que tiene un punto muy importante, que es la coordinación entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Creo que esa es una cuestión clave, porque aquí tenemos que distinguir los hechos que son problemas de convivencia de los hechos que revisten carácter de delito. Y para ello tenemos una institucionalidad que puede prevenir en las inmediaciones de los establecimientos educacionales, dentro de los establecimientos educacionales, por cierto, sin propiciar mayor enfrentamiento ni mayor conflictividad. Y ahí tengo una pregunta. ¿Cómo se ha dado el rol de la coordinación intersectorial de los ministerios? Y aquí quiero particularmente preguntar por el rol del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cuál ha sido el rol de esto? Si es que ha tenido una injerencia en este trabajo que ustedes nos contaban que se había hecho, y cuáles los puntos en los que se puede mejorar. Y lo último que yo quería señalar es que creo que a esta situación hay que darle un seguimiento, no basta solamente con tomar algunas medidas puntuales, sino que hay que darle un seguimiento y una atención focalizada a esta comunidad, porque sabemos que es una comunidad que se ha visto bastante afectada por estos hechos, y a la cual particularmente tenemos que ponerle un foco de atención. Eso es todo lo que quería señalar. Ahora tiene la palabra la diputada Concha. Gracias, presidenta. Bueno, nuevamente lamentar de que acá no esté el ministro de Educación, la ministra de Salud, más allá de las excusas que se pudiesen haber dado. Creo que esto tiene que ser abordado con la gravedad de lo que esto significa. O sea, la situación puso en riesgo la vida de estudiantes. Yo aprovecho de preguntar, yo la verdad que no tengo esa información, si todavía existen alumnos que estén hospitalizados. No tengo esa información. Sabía la última de la situación en sí.
Pero sí, esta situación, como decía, es una situación de tal gravedad que puso en riesgo la vida de estudiantes. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa y que también una de las preguntas que ya se abordaron acá es cómo se está haciendo el control de ingreso de los estudiantes, porque efectivamente acá los estudiantes ingresaron con materiales que son de alta peligrosidad incluso al establecimiento educacional. Y que además se suma lo comentado por la diputada Arce acá, que ingresaron personas que no pertenecen a la comunidad educativa, y eso nos preocupa porque además esto obviamente está en investigación. Yo acá no quiero señalar nada pero sí estamos frente a lo que hoy día se está viviendo en educación y que lo hemos abordado en otras instancias. Por ejemplo, el mismo tema de la deserción escolar, donde tenemos estudiantes que quedan a la merced incluso de grupos que toman a los estudiantes para otro tipo de fines. Entonces esa es la preocupación, y la subsecretaria sabe que lo ha manifestado en varias ocasiones respecto también a ese tema. Entonces yo igual creo que, si bien es cierto, los diputados de oficialismo no están muy de acuerdo con el aula segura. Yo recuerdo que en el año 2022, cuando nosotros ingresamos al Congreso, se presentaron varias iniciativas de ley que sería importante que a lo mejor se pueda analizar, Presidenta, aprovechando la instancia, que tienen que ver justamente de reforzar el marco normativo ante los hechos que afecten la convivencia escolar, como a modo de poder aportar también a esto, porque lo hemos señalado también desde el inicio, desde que asumimos que el tema de la violencia escolar tiene que ser abordado de la manera más profunda para encontrar las soluciones que puedan disminuir estas cifras. Ahora estamos hablando de un hecho particular que afecta al INBA, ¿cierto? Y que además este es de los más graves que afecta al instituto, porque además han habido otros hechos, ¿cierto? Y que incluso lo hemos abordado en alguna oportunidad también en la Comisión de Educación, como, no sé, el tema de los overoles blancos, por ejemplo, y otros tantos temas que tienen relación también con los estudiantes del INBA, y que me parece que no puede quedar así como algo más que sucedió, porque siempre pasa esto de que pasa una situación, la abordamos y quedó ahí y nunca más la volvemos a tomar. Entonces yo creo que acá se tienen que tomar acciones, y lo que a mí me preocupa en particular son las medidas de control de cómo están ingresando los estudiantes a los establecimientos educacionales. En un momento se planteó incluso en algún establecimiento educacional colocar detector de metal, porque incluso el nivel estaba llegando de que entraban con armas a los establecimientos educacionales, y no podemos ser ajeno a eso. Uno ha visto los videos virales incluso que han habido, la situación que pasó en un colegio en Biobío, por ejemplo, de una estudiante que fue agredido con arma blanca, por ejemplo, que no son casos en los cuales nosotros podamos hacer vista gorda, sino que hay que hacerse cargo. Entonces yo, por lo menos desde mi posición, muy llana a poder colaborar en esto. Vuelvo a insistir que sería bueno a la presidenta en esta comisión poder evaluar estos proyectos de ley. Hay dos proyectos de ley, que uno es el 14.891 y el otro el 14.889, que tiene que ver justamente con esto y que nunca se ha tomado la posibilidad de siquiera poder debatirlo. Y yo creo que es importante porque queremos colaborar con esto. Desde el día 1 en que asumí lo hemos levantado. Incluso tuvimos una primera sesión especial que hubo en el Congreso, fue justamente para abordar los temas de violencia, que si bien es cierto, pueden mencionar cifras, pero esto no ha disminuido, sigue estando muy latente, y ahora tenemos un caso que es grave y que es importante abordarlo con la responsabilidad y la profundidad de lo que esto significa. Gracias. Y tengo una consulta a la subsecretaria, que se me olvidaba. Con esto termino. Respecto al tema, sé que mencionó algo de los criterios sobre el programa de comunidades protegidas, algo así lo mencionó, porque mencionó que habían solamente 50 comunas incorporadas en este programa. ¿Cuáles son? Menciona algunos criterios, pero me llama la atención porque esto es algo que no solamente se vive con mayor intensidad claramente en la región metropolitana, pero hay otras regiones en las que también existe, por ejemplo en Biobío, yo es donde he visto más casos. En mi región también han habido algunos casos particulares, y me imagino que en otras regiones también. Entonces es importante ver por qué no es mucho más amplio, quizás verlo de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. Diputada Plasencia, y luego el diputado Rey. Le damos el espacio a nuestros invitados. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestros invitados, a nuestras invitadas. La verdad es que agradezco también la disposición para venir a tratar de, digamos, poner sobre la mesa antecedentes que evidentemente no todos conocemos y que sobre lo cual además se especula mucho.
A mí me preocupa particularmente eso, no solo porque soy parte de esta comisión, sino que porque soy profesora y me ha tocado también hacer clases en escuelas públicas, privadas, de distintas características, y uno sabe la complejidad que tiene el proceso educativo. Que no se trata solo de infraestructura, que no se trata solo de un tema de contenidos de aula, que no se trata solo de tener condiciones habilitantes para espacios de recreación o la cultura, sino que es un conjunto de cosas que no pueden obviarse unas de otras, están concatenadas. Y sumado a eso, la diversidad que existe en una sala de clase implica que quienes somos docentes o quienes son trabajadores y trabajadoras de la educación tienen que hacerse cargo de esa diversidad para que todos y todas los estudiantes tengan posibilidad de desarrollarse a su ritmo y lo más plenamente posible. Entonces, claro, es legítimo que se planteen acá preocupaciones respecto de la posible exclusión de estudiantes, y yo comparto, ¿no?, de la posible exclusión de estudiantes que fuera del sistema educativo hoy día están, digamos, a merced de distintos tipos de riesgos o violencia, ¿no? Violencia que tiene que ver con el entorno social, ¿cierto? Violencia que tiene que ver con la posibilidad de que formen parte de bandas criminales a temprana edad, y por otro lado la posibilidad que tienen de estar a merced de este tipo de grupos que probablemente promueven violencia, digamos, sobre violencia, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, partiendo de la base que no queremos excluir a nadie, pensar solo desde el punto de vista de la sanción me parece que es el peor error que podemos cometer. Porque acá se habla de la expulsión antes de hablar de la prevención. Y eso es un contrasentido a cualquier proceso educativo. Porque además es altamente probable que en educación no veamos realmente los efectos de una buena educación sino hasta muchos años después. Incluso después que han salido del sistema escolar. Y cuando los estudiantes logran o no hacer un proyecto de vida, logran o no tener un trabajo que está acorde con aquello que habían pensado desde su época escolar, cómo la sociedad finalmente se también retroalimenta de esa educación que se recibió por parte de uno o más estudiantes en un grupo, en un contexto, en una sala de clase, en una región, etcétera. Entonces, creo que hay que partir de la base de que acá estamos, digamos, trabajando no solo para el hoy, estamos trabajando para el futuro de nuestra sociedad y del tipo de ciudadano o ciudadana que estamos construyendo a partir de la educación que tienen nuestras escuelas. No puedo dejar de decir esto, porque de lo contrario es absolutamente descontextualizado mirar lo que hoy día estamos convocados, y que es una situación gravísima que efectivamente, a juicio de todos los que estamos acá, no debió haber ocurrido, tiene implicancias para la vida de esos estudiantes y sus familias, pero principalmente para los estudiantes afectados, que yo creo que ninguno de nosotros acá ni justifica, ni desea, ni promueve en torno a situaciones que además tienen un nivel de violencia que en nuestra sociedad es inaceptable. Y yo rescato lo que se plantea como que hay una mirada del sistema educativo en el que también tenemos que considerar que se aprende a convivir y se aprende para la convivencia democrática. Y si no lo miramos así, entonces yo creo que partimos de una base que es como conceptualmente o sobre un marco que es absolutamente errado. Frente a eso, yo además debo decir que conozco el INBA, que conozco el Instituto Nacional y varios colegios emblemáticos de los que aquí a veces se habla sin mucho conocimiento, porque soy además diputada del distrito, profesora y diputada del distrito. Y tengo posibilidad de compartir con docentes, asistentes de la educación, además padres y apoderados, incluso los mismos centros de estudiantes, cuando ellos también quieren plantear aquellas cosas que les interesan. Y entonces yo creo que aquí es importante destacar que no solo se ha hablado de cuestiones reactivas. Hay cosas que se han mencionado acá que, al menos desde lo que me ha tocado a mí conocer desde que soy diputada del distrito, son cosas que se han venido abordando porque se asumió desde un primer momento por parte de la Dirección de Educación que son un problema. Y que son un problema que atenta a todo este marco conceptual
del que hablé al principio respecto de la calidad de la educación y de que cómo concebimos fortalecer la educación pública. Por lo tanto, yo quisiera despejar algunas cosas que me parecen hasta ofensivas que se han dicho en esta comisión, como que se trata con guante de seda a violentistas. Yo creo que ninguno de nosotros acá, en el marco de una discusión democrática y que además comprometida con la educación pública, va a tratar con guantes de seda a ningún violentista. Me parece ofensivo y al menos esta comisión merece una disculpa. Eso como primera cosa. Y lo segundo es que, como para ir ya preguntando, porque habría mucho que decir, pero creo que en realidad hay que tener, digamos, más espacio para esto y qué bueno que hay interés para que lo podamos ir viendo en mayor profundidad y con mayores antecedentes. El tema de las querellas ya fue preguntado, pero creo que es importante separar lo que son problemas de convivencia escolar de aquello que son hechos delictivos. La convivencia escolar, y además, estimados colegas diputados y diputadas, tramitamos todo un proyecto de ley respecto de la convivencia escolar. Y además todos nosotros hemos sido invitados al lanzamiento de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Supongo que todos la hemos leído y todos sabemos en qué se enmarca y por lo tanto hay una diferencia ya como para trabajar estos temas de manera seria y no con liviandad, porque son serios. Entonces, convivencia educativa, convivencia escolar, acá se expuso latamente todos los ámbitos que aplica, incluidos aquellos que nosotros tramitamos en la ley que hace poquito nomás salió de esta comisión. Y por otro lado, el tema de las querellas. Yo sí creo que ahí hay que buscar una manera de desentramar aquello que tiene que ver con la posible, digamos, manipulación, organización de grupos que probablemente, digamos, utilizan menores de edad para cometer delitos. Nosotros legislamos incluso para agravar las penas a aquellos adultos que utilizan menores de edad para cometer delitos. Eso existe. Y me parece que no tengo el antecedente, pero a la luz de lo que se ha ido sabiendo, efectivamente esto es una posibilidad y en el marco de una investigación que evidentemente tiene hoy día un fiscal a cargo con dedicación exclusiva, tendrá que, digamos, arribar a algunas conclusiones al respecto, pero me parece gravísimo, porque además, efectivamente, en el Distrito 10 no hay solo una comuna que pudiera estar, a mi juicio, digamos, con estas características, ¿no? Hemos sabido además de liceos en Providencia, de lo que aquí no se habla, pero liceos en Providencia también, digamos, tienen algunas acciones y hechos de violencia en la vía pública, entre otros, también en Ñuñoa, en fin, como que hay que ver qué es lo que ahí pasa. Entonces, saber un poco el detalle de estas querellas en lo que se pueda contar. El trabajo de la mesa intersectorial, a mí me parece que esto es algo que se venía trabajando. Es algo que se venía trabajando y me parece que está bueno que podamos ver esto de la identificación de los riesgos y cómo abordarlo por parte de las comunidades escolares. Y que nos cuenten un poquitito más sobre la mesa de seguridad. Esta mesa de seguridad a mí me parece que era una buena cosa porque en el fondo se instaló en un mediano plazo, digamos, de haber asumido la gestión por parte del municipio, y creo que eso fue una de las cosas que logró disminuir en parte también los hechos de violencia hacia el exterior, al menos de los establecimientos. Me quedo por ahí, Presidenta, yo sé que me extendí un poco, pero creo que frente a algunas cosas que aquí se dicen que me parecen irresponsables y que además promueve la desinformación a la comunidad, había que darse el tiempo. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Finalmente tiene la palabra el diputado Rey.
al menos representa un negligente actuar de la dirección. Yo también soy profesor y he estado solamente en escuelas públicas haciendo clases municipales. Y es muy difícil, y se lo digo así, muy difícil que ante hecho de esta situación nadie de los miembros de la comunidad educativa, que no sean alumnos, no haya sabido algo. O sea, obviamente esto es parte del proceso, de lo que viene, de las querellas, de lo que se va a investigar. Pero es muy complicado. A este nivel, con esa cantidad de alumnos involucrados, o sea, es muy difícil. Perdóneme, pero así. Y hay otra cosa que no es menor, que lo dijo la ex alcaldesa hace poquito. Y ella señala que hay indicios de intervención de terceros en lo que pasó en el INBA. Entonces, es una situación doblemente grave, algo que ya denunciamos nosotros hace un tiempo y pedimos a la Fiscalía que investigara si habían adultos involucrados, terceros e incluso partidos políticos, ¿ya?, involucrados, porque aparentemente 2 de los jóvenes que participaron en esta situación aparecen en este tipo de movimientos políticos. No lo tengo a la mano, por eso no lo nombro, pero aparentemente así habría. Entonces es una situación bastante compleja lo que ha sucedido. De hecho, hace ya tiempo atrás, porque se habla de aula segura, se habla de denuncia y todo, ya una rectora de un establecimiento, Darío Sala, ya había hecho una denuncia de presiones sobre aula segura, de llevarla a cabo, ¿ya?, de poder ver esto. Por eso a mí me gustaría saber, más allá de los números, cuántas sanciones efectivas son las que se tienen, ¿ya?, en estos establecimientos educacionales, principalmente en este. ¿Cuántas? Porque uno puede tener, es que dice 100 procesos, pero finalmente no hay ninguna sanción. Entonces, saber cuántas son las sanciones, cuántos son los procesos, cuántas son las sanciones, cuántos alumnos han perdido la matrícula, cuántos alumnos han sido derivados a otros establecimientos educacionales. O sea, es bueno también saber el dato exacto de este tipo de procedimientos. Y por otro lado también, Presidenta, cuando hay situaciones que promueven la violencia. No quiero decir que esto en particular, y por favor no me malinterpreten, no quiero decir que este hecho en particular lo haya provocado lo que voy a decir a continuación, porque yo creo que no, pero sí provoca situaciones tensas en los establecimientos cuando hay directivos que usan poleras que promueven justamente grupos anárquicos, como lo que sucedió con la rectora del INBA en su momento cuando utilizó la polera del grupo radical Antifa. Entonces, ojo, hay cuestiones que son de sentido común. Y el tema de llevar elementos que promueven este tipo de grupos, que hacen no acciones, ellos no son grupos caritativos, que van a los fines de semana a hogar por arreglar la casa a los adultos mayores. No, son grupos radicales. Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor fue un error que cometió la rectora, porque yo no quiero, y por favor, no es mi intención vincularla con lo que pasó, pero sí claramente es un error garrafal del cual hay que tener cuidado, del cual se deben las autoridades estudiantiles poder justamente dejar de lado a lo mejor las convicciones particulares propias que uno cree y piensa respecto de lo que está pasando. Entonces, yo con esto quiero cerrar, Presidenta, señalando que este tipo de situaciones que no ocurrió solamente ahora, que ocurrió en varias oportunidades en los últimos años, no puede minimizarse. Y que ocurran, y que nadie sepa cómo ocurren, la verdad que por lo menos a mí me deja una duda enorme respecto de lo que está pasando adentro. Porque como un auxiliar no sabe de lo que está pasando, como un docente no sabe de lo que está pasando, como el equipo directivo no sabe de lo que está pasando. Estamos hablando de manipulaciones bastante grandes de elementos incendiarios, de cientos en algún momento. Lo que pasó ahora es una muestra de lo que ha sucedido en los últimos años, justamente, y a lo mejor hace mucho más tiempo en el INBA. Estas son cosas que tenemos que abordar con mayor fuerza. Y la verdad que yo creo que eso es lo que ha faltado. ¿Hay que aplicar mano dura? Por supuesto. Aquí la mano blanda para este tipo de situaciones no sirve. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Rey. Estamos a 7 minutos del término de la sesión y del inicio de la sesión de sala, por lo cual de todas maneras quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados, pero dejar también la sugerencia, y si es que la comisión lo tiene bien, la petición de que nos respondan las preguntas por escrito de cara a la próxima sesión. ¿Habría acuerdo con ello? No habría acuerdo. Diputado Bobadilla. Presidenta, es que yo creo que el tema no es menor. Y creo que hay preguntas, no las mías, por cierto, muy interesantes de tener una respuesta. Yo le sugiero, Presidenta, que a lo mejor nos tomemos mañana media hora de la sesión ordinaria para que nos puedan contestar. La sesión de mañana ya está citada con objetivos puestos y, por cierto, también dependemos de la disponibilidad de nuestros invitados e invitadas. Entonces, no es tan fácil coordinar una sesión como esta, por lo cual quiero insistir en la posibilidad de que nuestros invitados nos respondan por escrito las preguntas solicitadas. ¿Habría acuerdo de la comisión para ello? No, por supuesto, les damos la palabra, pero quiero tomar primero el acuerdo. ¿Habría acuerdo para ello? Sí. Acordado. Le doy la palabra en el mismo orden anterior. Director, tiene la palabra. Bueno, dado que el tiempo es poco, quisiera partir entregando una información que es pública, por la entrega semanalmente al Ministerio de Salud. Y dice lo siguiente: respecto a las 35 personas afectadas iniciales, no hay a la fecha fallecidos, 13 se encuentran hospitalizados, ninguno en riesgo vital. Esa es, afortunadamente, digo, porque las semanas pasadas no era el caso. Yo quiero tomarme de este ejemplo para insistir y agradecer también que la Comisión de Educación de la Cámara quiera abordar esto en profundidad y no solo en la casuística. Podemos hacer quizá una conversación sobre la casuística, qué pasó, si esto, pero yo creo que eso en este momento le corresponde más bien a la Fiscalía y a los varios procesos de investigación que están en curso. Entre ellos, obviamente, la querella que presentó el municipio. Yo creo que necesitamos abordar esto con cierta profundidad. Lo que nosotros aprendimos cuando llegamos acá a hacernos cargo de esto es que no servía volver a lo que veíamos en 2018-2019, que era una especie de cacofonía donde distintos actores, unos decían una cosa, otros decían otra, se amenazaba verbalmente. A mí me preocupa el problema de cómo se usa discursivamente el tema de aula segura, porque se le está diciendo a la gente que hay una varita mágica para resolver esto, y no la hay. No la hay en el marco del Estado de Derecho. Aquí no se trata de tratar con guantes de seda a nadie. Nosotros como funcionarios públicos aplicamos lo que corresponde, la ley y la normativa. Y las cifras que yo les presenté no eran para decirles que lo hemos hecho todo bien. Al revés, es para mostrarles la fragilidad en la que nos desenvolvemos respecto de un hecho, por eso puse esa lámina que no la pude explicar antes por razones de tiempo, que tiene que ver con cómo ir ahogando esta dinámica de violencia y no amplificándola. Yo creo que ahí hay que ser muy responsables. Los actores políticos tienen mucha responsabilidad en lo que dicen, cómo lo dicen, dónde lo dicen. Yo los invitaría a ustedes, diputados, a ir a conversar con los estudiantes, a ir a conversar con los docentes, no solo a recibir una o dos ideas o frases. Lo digo muy respetuosamente, pero es lo que nosotros vivimos. La frase que lanza una autoridad política puede tener una repercusión X en un liceo y eso se puede transformar en un problema. Yo creo que tenemos que ser muy responsables con eso. Yo mostré la cantidad de expulsiones, lo que se conoce como ley aula segura, que en realidad es una ley modificatoria de un procedimiento. Yo siempre le hago la pregunta a todo el mundo: ¿usted sabe lo que es aula segura? ¿Me lo podría describir? Lo digo con todo respeto. ¿Usted me podría decir qué es exactamente aula segura? Y me he encontrado que la mayor parte de la gente que habla de aula segura no lo sabe. No sabe cómo explicar cómo funciona el procedimiento que está asociado a lo que conocemos como aula segura. Entonces, tenemos ahí, insisto, un problema. Lo que nosotros pensamos que hay que hacer, y aquí es donde viene la autocrítica también, que muy bien decían los diputados, primero, la naturalización de la violencia que se ha dado en nuestra sociedad y en muchos sectores es algo que requiere de mediano a largo plazo para combatirse. Eso es un hecho. No podemos de la noche a la mañana disolver la naturalización de distintos tipos de violencia. Segundo, ¿hay actores externos? Sí, hay actores externos. Aprovecho de precisar, en relación a lo que decía la diputada Arce,
yo no escuché a la alcaldesa decir que había un adulto identificado. No, ella dijo simplemente que hay una presunción bastante fundada de que probablemente hay participación de externos, entre otras cosas porque durante esos días se promocionaron y se incitó a acciones en el marco de lo que era la conmemoración del 18 de octubre. Pero lo que quiero decir es que hay actores externos. Y en tercer lugar, hay un trabajo de otros organismos que no son los que son propiamente el sistema educativo, y con esto me refiero a la Fiscalía, a las policías. La solicitud de una fiscal o un fiscal de dedicación exclusiva no es para salir jugando en la prensa y tener algo que decir. Es algo que nosotros vemos como una necesidad. Cuando nuestros directivos han prestado declaración, por ejemplo, y después desgraciadamente se filtran esas cosas en la prensa, se generan efectos muy negativos que hacen que las personas no quieran después el día de mañana también declarar. Eso le ha pasado a la rectora, que fue, dicho sea de paso, agredida por eso mismo en más de una ocasión. Entonces necesitamos un trabajo muy serio en el ámbito de inteligencia, en el ámbito de lo que puede hacer la Fiscalía y los tribunales de justicia y también las policías. Les puedo decir que la experiencia que yo les traté de mostrar con cifras nos dice que cada vez que ha habido detenidos en flagrancia y cada vez que los procesos, querellas u otros han llegado a término y se han podido establecer responsabilidades, los hechos de violencia han tendido a bajar. Entonces requerimos también de ese apoyo. No es mi intención pelearnos con nadie, nosotros colaboramos con la policía, hemos definido protocolo. A mí me ha tocado pedir 32 veces bajo mi gestión, pedir el ingreso de carabineros a los establecimientos. O sea, no ese es el punto, insisto. Creo que lo que necesitamos es darle la seriedad y la profundidad a esto y termino diciendo, insistiría mucho, palabras sacan palabras. Nosotros necesitamos actuar con hechos, actuar cotidianamente en lo educativo para ir sacando esta violencia y actuando en coordinación con los organismos a los que les corresponde finalmente combatir el delito, Director. Que no son las escuelas. Sí, lamento interrumpirlo, pero ya estamos en la hora, tengo que terminar la sesión, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.